Pero Dios me preguntó, Maya, ¿tu matrimonio terminó? Y yo dije, Dios, mi matrimonio terminó. Y también mi infancia. Este es un trabajo que hago en terapia, descubrir mucho, porque tengo un bloqueo de memoria muy grande de mi niñez. Tuve una familia un poco turbulenta. Soy hija de una madre muy joven, de 17 años, y mi padre me tuvo con 20. Así que fui criada por mis abuelos paternos. A mis padres siempre los vi como un poco adolescentes, y a veces hasta juzgaba que yo tenía algo más de madurez que ellos, porque su relación era muy conflictiva. Yo viví partes de su relación. Mi padre era una persona que discutía mucho con mi madre. Era una persona agresiva. Y mi madre, bueno, no era que fuera mala, estaba rehén de aquella relación, ¿no? Tardó mucho en salir. Yo convivía mucho más con mis abuelos paternos. Vivíamos en la misma parcela o finca. Yo vivía con mis abuelos y mis padres vivían en una segunda casa en la misma propiedad. Así que quienes siempre me cuidaron fueron mis abuelos paternos. Y en un momento dado, mi madre decide separarse de mi padre. Yo estaba muy unida a mis abuelos paternos, y entonces me voy a vivir con mi familia materna, que es una familia en la que no me siento acogida. Es una familia en la que encuentro varias diferencias, incluso físicas. La familia de mi madre es completamente de personas de tez clara y rubias, y la familia de mi padre es de personas morenas. Así que no consigo crear una identificación en la familia de mi madre. Me siento perdida allí, sin formar parte de aquel seno familiar, y entonces echo mucho de menos a mis abuelos. Creo que mis abuelos también sintieron mucho mi ausencia, ¿no? Porque me cuidaban, me llevaban al colegio, lo hacían todo. Y entonces pierdo a mi abuelo. Mi abuelo muere de cáncer, y después de un año, mi abuela también muere de cáncer. Entonces me veo perdida en el mundo, porque no consigo identificarme con la familia de mi madre. Mi padre, al separarse de mi madre, se fue a vivir la adolescencia que no había tenido, porque se casó con mi madre y estuvieron juntos, creo, desde los 13 hasta los 25 años, más o menos, y mi padre también en ese periodo. Así que se van a vivir esa adolescencia que no habían vivido por culpa de la relación. Y yo me siento un poco perdida, sin pertenencia real, y así crezco. Siempre estudié en un colegio religioso, de un sesgo evangélico, que siempre fue muy orientador en mi vida en cuanto a principios, ¿no? Mi abuela paterna también era una persona religiosa, y encuentro en mi colegio, en la espiritualidad, en el cristianismo, ese llenado de esa laguna que mi familia no llenaba, porque no conseguía identificarme con ellos. Así que mi padre y mi madre viven la adolescencia que no habían vivido. Yo estoy en un núcleo familiar de personas con las que no me identificaba, ni física, ni espiritual, ni emocionalmente. Y encontré en el cristianismo esa forma de llenarme. Pero creo que siempre estuvo muy latente en mi corazón un deseo de tener una familia, pero de ser la matriarca, por ejemplo, de tener hijos, de no ser la hija, sino de ser un punto focal, el eje, en una familia. Y creo que ahí empieza el problema, ¿no? De idealizar una familia que no tuvimos, una familia perfecta, que no sé si existe. Y me puse en algunas situaciones para tener esa familia costase lo que costase, ¿entiendes? Y yo siempre les decía a mis amigas que tenía el sueño de casarme, no de tener un marido, ni un prometido. Yo quería casarme con vestido, con fiesta, con fotos, con tarta, con dulces, no de la persona. Así que creo que también ahí fue un sueño de niña que traemos a la vida adulta y luego tiene unas consecuencias un poco serias. Así que el sueño de tener una familia no sé si lo tenía en la adolescencia, pero el sueño de casarme, de tener una fiesta, de vivir una cosa así idealizada, siempre lo tuve y quizás lo siga teniendo hasta hoy, ¿entiendes? Mi bloqueo de memoria es en la infancia. En la adolescencia estudié toda la vida en el mismo colegio, así que tengo los mismos amigos, el mismo círculo de personas. Yo era una persona normal. Siempre fui un poco reservada. Mis amigas siempre me incitaban mucho a salir con chicos, a besar, y yo decía, no quiero. Luego le cogí el gusto, ¿no?
Pero antes no. Pero era normal, porque éramos amigas de siempre. Eran personas que frecuentaban mi casa desde que yo tenía 5, 7 años, y yo frecuentaba la suya. Las familias se conocían, todo. Así que fue una adolescencia en la que salíamos, nos divertíamos, sufríamos bullying, hacíamos bullying. Fue una adolescencia normal. Mis padres no se hablan hasta hoy. No se soportan. Así que ese es un punto también un poco doloroso, porque son personas que no consiguen relacionarse ni estar en el mismo ambiente. Siempre hubo una disputa familiar de mi familia materna con mi familia paterna. Es decir, ay, le estás prestando más atención a tu abuela que a tu tía. Siempre recuerdo vivir ese duelo en mi adolescencia, ¿sabes? De querer agradarlos y nunca agradar a nadie. Siempre quería decir, ay, estoy con mi madre, pero también con mi padre. Y al final ninguno de ellos estaba satisfecho, porque querían más que el otro. En fin, una locura, esa guerra de familia, ¿sabes? Creo que el amor y la sensación de pertenencia vienen de la identificación. Yo perdí esas cosas con la muerte de mis abuelos, porque mis abuelos eran mis padres. No estoy culpando ni a mi madre ni a mi padre. Creo que eran muy jóvenes para tener toda esa conciencia. Pero yo solo me sentía querida cuando buscaba realmente mi espiritualidad. Pero no era una joven amargada. Era una joven feliz. Todo lo contrario. Era súper divertida. Me apuntaba a todo con mis amigas. No tenía problemas de relación, pero amada por las personas que me rodeaban. No me sentía. Mi primer noviazgo serio, recuerdo, fue con una persona mayor que yo. Yo era, creo, 10 u 11 años más joven que él. Y yo quería mucho vivir el sueño de casarme, ¿recuerdas? Así que iniciamos ese sueño. Él llegó a pedirme matrimonio, pero teníamos innumerables incompatibilidades de personalidad. Creo que tenía 21 o 22 años cuando era su prometida, pero creo que en realidad fue para buscar ese llenado de sentirme amada por una figura masculina mayor. Creo que ahí fue algo más afectivo que sexual, lo que necesita una relación de pareja, ¿sabes? Y luego empiezo a salir con un chico de mi círculo de la universidad, que mirando hacia atrás, era una persona con la que ya tenía varias compatibilidades. Por ejemplo, teníamos muchos puntos en común, pero otros completamente distintos. Pero fue una persona bastante parecida a mí. Era una persona con la que nos llevábamos bien. Pero tampoco salió bien. Así que también nos separamos. Después de 2 años, me quedo soltera por 4 años, ya un poco cansada realmente de la vida de soltera, de salir, de conocer gente. Y en 2020, antes de la pandemia, lo reconozco, porque ya conocía a mi exmarido desde 2015. Lo veo en Instagram, porque no lo tenía en Instagram. Y empezamos a seguirnos de nuevo, y a hablar. Había un amigo que era amigo suyo, y un día fuimos a un bar en 2015, todos juntos. Nos conocimos él y yo, y tuvimos un affair, una relación amorosa de 2 meses. Íbamos juntos a discotecas, todo. Pero luego me voy de viaje. Me voy de viaje internacional, vuelvo, y ahí ya rompemos y nunca más nos vemos. Desde 2015. Creo que en aquel momento ya lo encontraba un poco diferente a mí. Lo encontraba un perfil que no me atraía mucho. Él era muy llamativo, muy enrollado, una persona que captaba mucha atención en la discoteca, que bebía, que estaba hablando con todo el mundo. Yo también soy una persona que habla mucho, más aún cuando salgo, pero no sé. Y estuvimos juntos 2 meses. No recuerdo si hablamos de algo más. No recuerdo. Pero como me iba de viaje, iba a estar 20 días fuera, dije, no va a funcionar. Vamos a poner punto y final aquí. Cada uno siguió con su vida. Creo que lo busqué alguna vez. Él siempre estaba saliendo con alguien, porque siempre encadena una relación tras otra, ¿no? Y en 2020 nos volvemos a encontrar. Creo que fue por Instagram, no recuerdo cómo. No recuerdo qué fue lo que pasó, pero no sé si fue él quien me pidió seguirme o yo a él. Recuerdo que me habla por Instagram y empezamos a conversar y me dice que estaba.
que acababa de volver de un viaje también, ya había empezado lo de la pandemia. Ya estaba el tema de la pandemia. Me dice que había terminado una relación porque la chica, bueno, él pilló a la chica hablando con otra persona por el móvil. Termina esa relación y me dice que está soltero. En su Instagram no hay fotos con nadie, de verdad. Y empezamos a conversar y a tontear. Me quedé prendada. Él era una persona muy atenta, siempre estaba presente. Hablábamos prácticamente todo el día. Yo en ese periodo alquilo un piso. Me voy a vivir sola. Y siempre intercambiando mensajes con él. Nos veíamos esporádicamente, todo. Y luego él. Empezamos a ir más en serio. Yo ya me había mudado, y él empieza a venir a mi casa. Y yo me sentía un poco incómoda con su presencia todos los días en mi casa. Los gastos de mi coche, porque él no tenía coche, vivía con sus padres. Y me giré hacia él y le dije, «Mira, mi casa no es un hotel. Si quieres, nos vamos a vivir juntos, porque también era la pandemia. Era difícil vernos. Y dividimos los gastos del piso». Él tenía problemas con su padre, con su familia. Tiene algunos asuntos personales allí con sus familiares, con su padre y su madre, en fin. Y me dice, «Genial, me voy a vivir contigo». Y se viene a vivir a mi piso. Todo eran mil maravillas, luna de miel. Vivíamos en un eterno romance todos los días. Una vez, una amiga mía, ella también pasó por un problema. Se relacionó con una persona que no salió bien. Tenía algunas cosas compradas para su pedida de mano o para la boda que tuvo que cancelar, y lo cambió para su cumpleaños. Tenía tartas y dulces comprados para una boda y lo usó para su cumpleaños. Y como mi casa era el primer sitio donde vivía sola, me dijo, «¿Puedo hacerlo en tu casa?» Le dije, «Claro, vamos a hacerlo en mi casa. Yo vivía en un estudio de 40 metros cuadrados, pero vamos a hacerlo allí». Ese día él empieza a quejarse de que ella va a hinchar globos, que va a hacer ruido, que esto y lo otro, y nunca había dicho nada sobre la gestión del piso. Y ese día se enfada, llega a discutir con ella. Mi amiga llora, y yo me giré hacia él y le dije, «Sí, va a hinchar globos. ¿Cuál es el problema de que hinche globos? ¿Por el amor de Dios?» Luego lo limpiamos. Pero ese fue el primer momento en que quiso ejercer algún dominio sobre la propiedad. Llevábamos un mes de novios cuando nos fuimos a vivir juntos. Un mes de novios. Yo me mudé en junio. Él se mudó en julio al piso en el que yo vivía. Un mes. Y entonces mi suegra regresa de donde estuviera, creo que a principios de 2021. Su familia clasifica el piso como pequeño, ¿no? Y como no compatible con la situación de mi exmarido. Y van a buscar, que le van a dar un piso, y comienza la odisea de buscar un piso. Lo encuentran. Un piso que consideran, bueno, aceptable. Mi exsuegro compra ese piso y nos mudamos a ese piso. Mi exmarido y yo. Cuando nos mudamos a ese piso, mi luna de miel se acaba. Mi sueño se convierte en una pesadilla. Porque cuando nos mudamos a ese piso, él empieza realmente a ejercer la propiedad del inmueble. Siempre empieza a echarme en cara que el piso es suyo. Empieza a decir, en todas las peleas, que me vaya de casa. Hubo una vez que discutimos, estábamos bebidos, pero no me dejó entrar en casa. Eran las 4 de la mañana. Tuve que llamar a un amigo para que me socorriera, porque decía que la casa era suya y que yo era como si no fuera ni una inquilina, porque el inquilino tiene derechos, ¿no? No sé qué pensaba que yo era. Así que este era un punto muy sensible para mí, porque aunque yo sabía, tengo plena conciencia de que aquello no era de mi propiedad, yo siempre dije, aquí está mi hogar, vivo aquí, hago mis cosas aquí, tengo mi rutina aquí, cuido de esta casa, la mantengo bien. Así que es mi hogar. Pero en su cabeza no, porque su familia era la dueña de la casa. Así que cuando él, simplemente, hasta le dije innumerables veces, parece que eres, ¿sabes ese niño que es el dueño del balón? Y todos los demás niños se enfadan, y el dueño del balón lo coge y se va a su casa con el balón, porque el balón es suyo. Le dije,
Esa es la sensación que tengo, que coges el balón y dices, el balón es mío, eres pesada, vete a buscarte la vida. Después le empecé a decir que me molestaban mucho esas situaciones, y me pedía perdón. Antes de pedirme perdón decía que la culpa era mía, ¿no? Que yo lo había provocado, que había sido pesada, que lo había llevado a su límite, que él en realidad no era esa persona, que era una persona que respetaba a las mujeres, que respetaba a su pareja, y pasaba por la fase de culparme, y luego llegaba a la fase del perdón, como siempre. Y me pedía perdón, decía que nunca más lo haría, que se había equivocado. Y yo, con ingenuidad, incluso con un poco de torpeza, perdonaba. Pensaba, creo que es inmaduro, madurará con las responsabilidades de una vida en pareja. Y no maduró, porque hubo otros episodios también en los que me echó, en los que también sacó a relucir lo de la casa. Cuando ocurrió ese evento en el que me echó y estábamos bebidos, su madre dijo que le parecía bien que me echara, que era capaz de que yo lo acusara de violencia de género. Así que era un núcleo familiar sin mucho sentido común, ¿sabes? Así que yo sabía. Tenía mucha preocupación por mi exmarido. Creo que ese fue un error muy grave por mi parte, que yo quería controlarlo, porque sabía que si consultaba con otras personas, no le darían buenos consejos. Porque, a ver, yo jamás le aconsejaría a alguien que le dijera, échala de casa, porque le quitas la dignidad a la persona al echarla. ¿Dónde va a dormir? ¿Qué le va a pasar? Así que creo que me equivoqué mucho al querer controlarlo. Quise conducir esa relación, y conseguí hasta cierto punto controlarlo y conducirla, pero llega un punto en que es imposible, ¿no? Ya estás cansada, porque hacerlo todo, controlarlo todo, es muy pesado. Y cuando me veo agobiada, sobrecargada de controlar y de conducir todo, ocurre lo que ocurrió. Yo estaba viviendo con él desde julio de 2020. En 2021 no convertimos, caracterizamos nuestra relación como una pareja de hecho con separación total de bienes. Esto fue porque su familia tenía asuntos financieros, y a mí me quedó muy claro que yo no quería nada financiero de él, y tampoco estaba dispuesta a dividir nada financiero con él. Así que en 2021 formalizamos una pareja de hecho con separación total de bienes. En 2024, ahora, comienza una historia en la empresa de mi exmarido de que él podría ser expatriado fuera de España. Y empezamos a pensar en nuestra vida, realmente en consolidar nuestra relación, y le dije, mira, ¿cómo vamos a vivir fuera? ¿Cómo existe esa posibilidad de vivir fuera? Ya llevamos un tiempo juntos. Vamos a convertir nuestra pareja de hecho en matrimonio por una cuestión de documentación. Y ya vivimos juntos. De acuerdo, de acuerdo. Pensé que iríamos al registro civil un día a convertir nuestra unión y simplemente tendríamos la documentación de casados, y en caso de que esa posibilidad se consolidara, nos iríamos a vivir fuera ya casados. Pero no. Él preparó todo un espectáculo. En agosto nos fuimos de viaje. Me pidió matrimonio en las montañas. Me preguntó, ¿quieres casarte conmigo, princesa? Se arrodilló, compró un anillo, me lo dio. Y yo me sentí toda halagada, creyendo que era una princesa de verdad. Y por una cuestión de fechas, porque él trabajaba algunos días fuera de Madrid, fuimos al registro civil el 13 de septiembre. Así que el 13 de septiembre es el día de mi matrimonio, en el que convierto mi pareja de hecho en matrimonio. Nos echamos fotos. Voy a desayunar con mi familia. Y el 4 de octubre había organizado la comida de nuestra boda con mis familiares más cercanos. Ese día habría un restaurante reservado para nosotros con flores, con mesa vestida, con dulces, con tarta, con fotógrafo, con vestidito de novia, con todo lo que nuestro dinero podía pagar. Así que yo estaba con esa organización para ese día. Aunque fuera pequeña, estaba organizándolo todo. Ya estábamos casados y viviendo juntos desde hacía mucho tiempo, así que estaba en una situación cómoda dentro de mi relación. Y un día, decido mirar su móvil personal mientras él está trabajando fuera de Madrid para ver si todo estaba bien. Él tenía 2 móviles, uno corporativo, que era el que más usaba, y uno personal, que no usaba para WhatsApp.
Solo tenía Instagram. Él se va a trabajar. Me levanto el 2 de octubre. Empiezo a trabajar. Veo su móvil en una tercera estantería de nuestro despacho, cuando siempre lo dejaba en la segunda estantería. Pensé, qué raro. Creo que ha quitado su móvil de mi campo de visión. Voy a coger el móvil. Cojo el móvil. Yo, aquí hablando con la gente de mi trabajo, entro en Instagram. Entro en una conversación con una amiga de trabajo que él siempre me dijo que era amiga, porque es una mujer casada desde hace muchos años. Creo que 10 años casada. Es una mujer de características físicas que siempre me dijo que no eran su tipo, y siempre insistió mucho en que era una amiga. Y él siempre me la presentaba mucho como parte de esa pareja. Y empiezo a mirar su conversación, y mi corazón se para. Porque es un nivel de implicación emocional de él con ella, de ella también, pero más de él. Muy profundo, ¿no? Ese día cogí las conversaciones desde agosto, desde principios de septiembre. El día que nos casamos, el 13 de septiembre, el 14, él le envió un mensaje así. Sabes, contigo las cosas son tan sencillas, nuestra conexión es tan simple, tan ligera, que me hace cuestionar todas las demás. Ella le respondió, tú también eres así para mí. Luego cogí otras conversaciones. ¿Qué es peor? ¿Estar casado con alguien a quien no amas o amar a alguien con quien nunca podrás casarte? Soñé contigo toda la noche y ni siquiera estaba durmiendo. Y eres la mujer más guapa del mundo, y guapa, y valiente. Eres mi persona favorita en el mundo. Y empiezo a mirar aquello, y él parecía más implicado que ella, y ella respondiendo a todo. Y yo miro aquello, mi corazón se para, y hasta se lo dije a la gente. Yo había pensado que Dios me dijo, Maya, tu matrimonio terminó. Pero Dios me preguntó, Maya, ¿tu matrimonio terminó? Y yo le dije, Dios, mi matrimonio terminó, porque el nivel de implicación emocional de ellos era muy profundo. Así que fue una infidelidad de por lo menos 2 meses, en los que él dormía y se levantaba conmigo enviándole mensajes a ella, diciéndole que era su persona favorita, que quería estar casado con ella, como si yo fuera una piedra en el camino de los dos. Cojo todo eso, le hago fotos, ¿no? Para que después no me tachen de loca, porque si no tengo fotos de esto, luego me tachan de loca, de que lo inventé todo en mi cabeza, de que no existió. Le hago fotos, se las envío y empieza la gran pelea, ¿no? Que terminó hace pocos días. Entonces empiezo a preguntarle qué era aquello, porque aquello era un absurdo. Nos acabábamos de casar. Íbamos a celebrar nuestra boda esa semana. ¿Cómo es que estás intercambiando mensajes de ese nivel con una persona que me dijiste que era tu amiga? Y él dice que lo único que quería era que tuviéramos lo que él tenía con ella, que con ella de verdad no hay exigencias, que con ella todo es ligero. Y yo le dije, imbécil, claro que con ella todo es ligero. No te levantas con ella, no duermes con ella, no pagas facturas con ella. Claro que va a ser mucho mejor que conmigo. ¿Llevas 2 meses con ella, 3 meses, y conmigo llevas 4 años? Y luego le dije, en el corazón ya me has sido infiel. Ya te has enamorado de otra persona. ¿Cuántas veces te has relacionado sexualmente con ella? Y él se giró hacia mí y dijo, no me he relacionado sexualmente con ella. Nunca he estado con ella. Solo estábamos intercambiando mensajes. Y yo me giré hacia él y dije, ¿y a dónde iba a llevar eso? ¿Qué ibas a hacer si te hubieras acostado con ella? Y él, terminaría contigo. Le dije, vaya responsabilidad afectiva tienes. Me pides matrimonio, te casas conmigo, y en paralelo estás enamorado de alguien. Y si te acuestas con esa persona, terminas conmigo. ¿Y yo soy muy importante en tu vida? Y yo me giré hacia él y le dije, bueno, no me lo creo, porque trabajáis juntos presencialmente. Dime las veces que me has sido infiel físicamente con ella, porque si no, se lo voy a enviar todo a su marido. Y él lo niega, dice que no se acostó con ella, ni sexual ni físicamente. Y entonces se lo envío todo a su marido, a través de su móvil.
Llamo al marido de ella y le digo, «Oye, fulano, he pillado unas conversaciones aquí de mí hasta entonces marido con tu esposa, y decían que eran amigos, y yo no encontré nada de amistad. Saca tus propias conclusiones». Se lo envié. Le dije a mi exmarido que se lo iba a enviar, ¿no? En paralelo, le dije a ella, «Fulana, voy a hablar con tu marido, ¿vale? Porque yo aviso cuando voy a hablar con el marido de las otras. Estaba hablando con todos ellos al mismo tiempo. Y yo estoy fuera de mí, poseída, estoy trastornada. Y me voy al gimnasio a hacer 1 hora de escaleras para relajarme, porque si no, iba a matar a alguien, iba a romperlo todo. Y yo sabía que él quería que hiciera eso, que lo rompiera todo, que destruyera sus cosas. Sabía que eso era lo que él quería. Y cojo, voy al gimnasio, vuelvo. No hay más conversaciones. Las borraron todas. Así que no sé cuáles fueron los desarrollos posteriores. Y le pregunto, «Lo borraste porque había más cosas, ¿no?» Y él empieza así. Desde el principio nunca me pidió disculpas, no me pidió perdón, solo me decía, «No involucres a la otra pareja, no involucres a la otra pareja. Vamos a resolverlo tú y yo. No involucres a la otra pareja». Y le dije, «Tío, eres muy, muy, muy sinvergüenza. Eres un impresentable. Porque, ¿cómo es que llevas 4 años conmigo y no me pides perdón por lo que hiciste? ¿Estás preocupado por la relación de ellos?» Y me giré hacia él y le dije, «¿Y por qué no funcionasteis vosotros dos? Cuéntame ese amor de adolescencia vuestro. ¿Por qué no funcionó?» Y él se giró hacia mí y dijo, «Ah, porque existes tú y existe su marido». Le dije, «Entonces de verdad, eres un cobarde. Porque si me gusta a alguien y a esa persona le gusto, me quedo con ella. Doy un puñetazo en la mesa y me quedo con ella. Pero ni siquiera eres capaz, porque eres un pusilánime, un cobarde. Y montas todo un espectáculo. Destruyes la vida de varias personas, porque no tienes el coraje de ser honesto y sincero y terminar una relación y vivir tu pasión». Bueno, fue un caos durante el día, un caos. Y yo sin entender nada, diciendo, «Dios mío, mi matrimonio terminó. Hacía 20 días que me había casado, 20 días. La celebración de mi boda iba a ser el viernes. Esto era un miércoles. Y yo, Dios mío, qué persona más loca, sin corazón, sin compasión, sin empatía. Porque si él se hubiera girado hacia mí y me hubiera dicho, «Mira, me pillaste, ya no te quiero, no siento deseo por ti, no me gusta tu cuerpo, me gusta ella, perdóname», yo le habría dicho, «Vale, te perdono». Pero no. Me engañó. Estuvo haciendo todo eso. No me pidió disculpas. No tuvo la mínima consideración por nuestro tiempo juntos. Y es decir, a él como que simplemente no le importó nada. Para él, estaba completamente sin compasión. Él estaba trabajando fuera de Madrid. Me dijo, «Voy a pasar para coger algo de ropa». Porque yo le dije, «Es mejor que te vayas a casa de tu padre, porque nuestro matrimonio se acabó. Nuestra boda no va a ser el viernes». Y él dijo que no estaba de acuerdo, que iba a pasar por el piso para que habláramos. Le dije, «Exmarido, no va a funcionar si pasas por aquí. Si pasas por aquí, va a venir la policía. Voy a hacer una maleta y la voy a dejar en casa de tu madre y tu padre, porque no va a funcionar que nos veamos. No te veo nunca más». Y entonces empezó a hablar de asuntos de acuerdos financieros, porque teníamos algunas deudas financieras pendientes. Dijo que quería la tarta de la boda. Dijo que quería los dulces de la boda. Dijo que quería que le devolviera el anillo de pedida. Y yo me giré hacia él y le dije, «Mira, no creo que estés en posición. Ya tienes a otra persona. Así que déjame con el perjuicio emocional y tú te quedas con el financiero». Me parece un equilibrio. Empezamos a definir algunas cosas financieras. Él aceptó. Le dije que cuando me hiciera el pago completo de lo que me debía, yo saldría de la casa de sus padres. Y cojo el coche de sus padres que teníamos y voy a dejar sus cosas a casa de sus padres.
Y cuando llego a la acera, veo a mi suegro acercándose. Y mi suegro se asusta y dice, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, ah, fulano necesita algunas cosas y se las he venido a dejar. Y él, ¿pero está todo bien? Y mi corazón palpitando completamente desbocado, yo sin ninguna condición, dije, todo está bien. Solo necesita algunas cosas. Le he venido a dejar sus cosas y el coche. ¿Quieres que te lleve a casa? Le dije. No, ha llegado mi Uber. Adiós, adiós. Y me subo al Uber y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Me desmoroné. Todo ocurrió desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta que entregué el coche. Y él tan tranquilo, sin pedirme disculpas ni nada, creyendo que tenía razón. Yo estaba hablando con mi madre ese día. Estaba perpleja, ¿sabes? Como cuando no puedes creerlo. Yo no creía que aquello me estuviera pasando. Y le pedí a Dios, Dios, sujétame, porque voy a hacer una locura. Voy a acabar con este tío. Mis ganas al coger el coche eran de estrellarlo contra una farola, porque estaba descontrolada, estaba desorientada. Quería destruir algo, porque no conseguía entender lo que estaba pasando y cómo me estaban tratando. Me dediqué durante 4 años a una persona. No fui la mejor mujer, no lo soy, pero me dediqué mucho. Fui la mejor esposa que pude ser para él. Y él, simplemente, como si no le importara nada, dijo, se acabó. Yo estaba perpleja. No creía lo que estaba pasando. Cuando entro en el Uber y empiezo a llorar, empiezo a llamar a la gente. Llamo a mi madre y le digo, mamá, ya no va a haber boda. Fulano está enamorado de otra persona. Porque volviendo un poco atrás, cuando iba en el coche a dejar el coche de sus padres en casa de sus padres, estábamos hablando por teléfono y yo le dije, tío, ¿desde cuándo estás enamorado de ella? Dímelo. Y él se giró hacia mí y me dijo, no sé decírtelo. Y yo, Dios mío, le dije, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Cómo es que la persona está casada contigo, te pidió matrimonio, se va a casar, va a celebrar la boda dentro de 3 días y está enamorada de otra? ¿Qué persona más loca? ¿Por qué no me lo dijo? Me dejó pasar por todo eso, porque por los mensajes que pillé, él ya estaba enamorado de ella cuando me pidió matrimonio. Así que no tenía sentido que pasara por todo aquello conmigo estando enamorado de ella. Así que lo insulté, ¿no? Por desgracia, con todo tipo de nombres. Dije que era un cobarde, un pusilánime. Y entonces dije, tío, este tío está loco. Está completamente sin escrúpulos. Es una persona de mal carácter, con la que no hay manera de tener una conversación. Entré en el Uber, empecé a llorar mucho, llamé a mi madre sin entender nada, y llamé a mi tía de Toledo, a mis tíos. Todos dijeron, vamos para tu casa, porque yo no conseguía hablar bien, estaba llorando mucho. Les envié las conversaciones para que entendieran, solo que las conversaciones estaban todas en inglés, así que la gente no estaba entendiendo mucho lo que pasaba. Llegué a mi casa. Mi madre llegó después. Mis tíos llegaron. Mi tío es una persona muy espiritual y religiosa. Cuando mi tío llegó a mi casa, se giró hacia mí y me dijo, vamos a recogerlo todo. Vamos a recoger todas tus cosas porque no te quiere. Y yo le dije, bueno, está bastante claro, ¿no? Que no me quiere. Pero es que me iba a casar y me estaba separando. Y no sé. No le pregunté a mi tío si llamó a él, y él le dijo a mi tío que ya no me quería. No sé qué pasó para que mi tío llegara y dijera eso, porque mi tío jamás diría eso a la ligera. Es una persona religiosa, es evangélico. Me diría que insistiera mucho en ese matrimonio. Así que no sé lo que le dijo mi exmarido, pero fue determinante para que mi tío llegara y dijera, mira, vamos a coger todo y nos vamos. Eso fue un miércoles por la noche. No dormí. Mis tíos volvieron a Toledo. Mi madre se quedó conmigo. No dormimos en toda la noche, solo llorando. Mi madre fuera de sí.
yo fuera de mí, llorando mucho. Empezamos a recoger las cosas el jueves por la mañana, y yo, Dios mío, me iba a casar mañana. ¿Cómo es que estoy haciendo mi mudanza? ¿Qué persona tan completamente inestable, sin sentido? ¿Por qué es una persona que ni siquiera sé decir lo que es? Recogimos todo. Mi tío volvió para ayudarnos a recoger, a hacer toda la mudanza. Saqué del piso todo lo que era mío, desde una taza hasta todo. Y mi tío se encargó de las negociaciones de dinero para salir del piso, porque no podíamos. Y mi tío llegó a algunos acuerdos con él. Y el viernes salimos del piso. Yo, mi madre y mi familia. E incluso antes de salir del piso, el jueves, empiezo a cancelar las cosas con la gente, con los proveedores del viernes. Empiezo a decirle a la gente del restaurante, mira, ya no va a haber boda. Descubrí una infidelidad y el evento está cancelado. A todo el mundo, al fotógrafo, a la de las flores. Y al de la tarta y los dulces no pude cancelarlo porque ya estaba hecho. Y el viernes, el de la tarta, me mudé. El de la tarta iba a entregarla en el restaurante donde nos íbamos a casar. Le dije que la entregara en el piso donde yo estaba. La entrega. Y cuando la entrega, la tarta era preciosa. Y el pastelero que la hizo fue a entregarla, y la entregó con tanto amor, con tanto cariño, que no tuve el coraje de decirle. Y hasta hoy no sabe que no hubo boda. Y mi hermano me ayuda a coger la tarta. Y llego a mi piso y casi me muero de nuevo. Y empiezo a llorar mucho, porque se suponía que me estaba casando y me estaba separando. Y el de la tarta todo orgulloso de su trabajo. Y yo sin saber cómo lidiar con aquella situación. Empiezo a llorar mucho. Le digo a mi madre, mamá, me voy a morir. ¿Por qué es que me voy a morir? Estuve casada 20 días. 20 días. Voy a ser una divorciada de 20 días. Es muy triste. Y lloro mucho. Tengo una crisis de ansiedad muy mala. Mi tío le dice, mira, él quería algunas cosas. Ah, mi exmarido quería fotos del piso. Dijo que solo haría el último pago después de las fotos del piso, porque temía que yo hubiera destruido todo. Le dije, ay, qué persona más mezquina, ¿no? A la persona de verdad no le importas, solo le importa el bien material. Y le dije a Dios, gracias, porque ese día no destruí nada. Todo quedó intacto. Y le hago las fotos, se las envío. Él hace el último pago de nuestros asuntos financieros, y nos vamos del piso. Y mi hermano se va con la tarta a casa de mi madre. Mis tíos se van con mis cosas al pueblo donde viven. Y yo me voy a resolver algunos asuntos para cortar nuestro vínculo con temas de cuentas, de internet, todo. Dije, tío, no voy a tener ningún vínculo más con este exmarido, porque es que no quiero tener nada con él. Y desde entonces está bloqueado. La última vez que nos vimos fue en la firma del divorcio. Tengo relatos de personas cercanas de que él dice que me volví loca, que me separé porque me volví loca. No le dice a la gente lo que pasó. Luego, después de algunos vídeos de TikTok, empezó a decirle a la gente que yo también le había sido infiel, lo cual es una inmensa mentira. Yo no expondría mi historia en TikTok si le hubiera sido infiel, ¿no? Así que, de cierta forma, ahora también me difama. Porque estoy contando la verdad. Estoy contando lo que pasó. Y él me está difamando a la gente. Por eso también siento en mi corazón contar la historia. Claro que él debe tener sus problemas, pero yo jamás le sería infiel a ningún marido mío. No es porque fuera él. Jamás le sería infiel a ninguna persona que estuviera casada conmigo. Porque creo mucho. Luché mucho por tener una familia. Y él simplemente renunció a nuestra familia por una pasión que era un amor imposible para él que quiso vivir. Y ahora es libre para vivirlo. Según relatos de personas, mi exmarido hablaba mucho de esa pareja, de esa mujer con la que se involucró. La relación de ella tampoco estaba tan bien, así que empezaron a confesarse. El exmarido de ella, según sus relatos, estaba con depresión porque un familiar suyo se había suicidado. Y lo que tengo de fuentes no muy fiables es que se bloquearon en Instagram
mi exmarido y ella, que no pueden hablar por Instagram, pero hablan todos los días porque trabajan juntos, y se ven todos los días porque también trabajan juntos presencialmente algunos días de la semana. Así que creo que ella todavía está con su marido. Y si tienen algo, creo que no sigue porque se ven casi todos los días. El marido de ella no me respondió. Le pedí seguirlo en Instagram y me bloqueó. Mi exmarido es mayor que yo. Me lleva 8 años. Y su círculo de amigos eran personas que yo consideraba, según mi juicio, que no es necesariamente el correcto, inmaduros. Personas así, hijos de papá y mamá. No eran personas que trabajaran mucho, que sudaran mucho para tener las cosas. Y yo siempre fui de ese equipo, de que había que trabajar mucho para tener las cosas. Mi exmarido, por la situación financiera de su familia, siempre lo tuvo todo en bandeja de plata. Así que yo entendía que él no sabía el valor de las cosas, porque no tenía que trabajar, aguantar a la gente. Él trabajaba, pero no tenía que luchar por ciertos lujos. Así que, como no consideraba a sus amigos personas luchadoras, coherentes, sinceras, personas que reciben golpes y que esos golpes forjan nuestro carácter, yo decía, déjame quedarme aquí aconsejándolo, porque estas otras personas no lo van a aconsejar de forma correcta. La familia. Él tenía varios problemas. Es hijo único. Mi suegra también tiene algunas inestabilidades. Así que yo también decía, no voy a dejar que se aconseje con su familia, porque tampoco hay mucha cosa buena. Y su trabajo, que fue el gran punto de inflexión de nuestra relación, también eran personas así. Así que creo que el gran error por mi parte en mi relación fue realmente querer controlarlo todo, querer conducirlo todo y creer que él sería lo que yo quería que fuera, porque yo quería que fuera un hombre sabio, un hombre firme, que fuera un ejemplo para otras personas. Y hasta fue ese hombre, solo que no pudo sostenerlo. Ni yo, porque no estoy diciendo que sea un hombre terrible. No sé si es un hombre terrible o un buen hombre. No sé decirlo. Pero lo que yo esperaba de él, nunca lo entregó. Y creo que ese fue un gran error, porque siempre supe que nunca lo entregaría, y creí que podría conducirlo para que fuera el hombre que yo creía que debía ser. Así que era una cosa muy loca. Porque en el día a día, cuando estábamos solo él y yo, me trataba súper bien, súper bien. Si llegaba un tercero, toda la atención que me dedicaba a mí se la pasaba al tercero. Así que era como si yo estuviera estorbando allí la relación de él con la otra persona. Por ejemplo, si estábamos él, yo y mi madre, él me excluía un poco y trataba muy bien a mi madre, por ejemplo. O él, yo y un amigo suyo. Así que no sé, hasta pensé mucho en eso. Si era una inseguridad suya, un deseo de ser amado o exaltado por la otra persona, o si estaba un poco loco de verdad. En el día a día, me trataba bien. Me daba muchos regalos. Siempre. De hecho, recuerdo una vez, antes de descubrir la infidelidad, que la descubrí un miércoles. El domingo fuimos a un mercado en un barrio aquí en Madrid, y estaba lleno. Él se giró hacia mí y me dijo, «Coge este regalo para ti». Siempre me decía, «Coge este regalo para ti». Pero luego llegaba a casa y me lo echaba en cara. Así que me daba muchos regalos, pero pasaba días y días y días echándome en cara que me había dado aquello. Así que no era un regalo genuino. Y empecé a darme cuenta de eso, y me giré hacia él ese domingo y otras veces y le dije, «No, no quiero». Porque sabía que luego me iba a decir, «Te di un regalo y estás haciendo tal cosa», o «No tengo dinero porque te di un regalo». Le dije, «Mira, en serio, no quiero regalos, porque si el regalo viene con todo eso, prefiero no recibirlo». Así que era un poco extraño. De hecho, un día le dije, cerca de sus padres, él siempre me trató muy mal. No sé por qué. Le dije, «Creo que en casa eres un gatito, pero en la calle eres un león. No hay quien te entienda». Porque con sus padres me trataba muy mal, como si me ignorara,
como si no me necesitara. O no sé si tenía celos de mi relación con sus padres. No sé, porque no eran personas muy afectuosas, pero él me trataba muy mal con sus padres, así que conocí a mi exmarido. Hizo una universidad top en Madrid, hablaba otros idiomas y ganaba la mitad de lo que yo ganaba, habiendo hecho una universidad normal, hablando inglés normal. Y eso siempre le afectó mucho. De hecho, dejó ese trabajo y se fue al trabajo donde conoció a su amante. Y durante toda nuestra relación, él siempre compitió conmigo, tanto en asuntos materiales, de sueldo, de empleo, como en afectos. Así que creo que no sé si eran celos. No sé explicarlo, pero había una competición con ciertos celos, pero no unos celos amorosos y sexuales, unos celos extraños, ¿sabes? Todavía tengo que entender cómo es. No sé decir nada. Cuando iba a dejar el coche, que iba a dejar su maleta en el coche allí en casa de sus padres, él me dice, «Deja mi maleta, deja la llave del coche y la maleta con mi madre». Y yo, muy fuera de mí, dije, «La voy a dejar en medio de la calle». En ese momento, creo que le dice a su madre lo que pasó, porque llego a casa después de avisar a la gente en el Uber de que descubrí aquella infidelidad y mi suegra ya no me sigue en Instagram, así que me deja de seguir en ese momento. Ella no es una persona que tendría ese discernimiento de decir, «Mira, discúlpame». Siempre fue una mujer que siempre encubrió mucho a mi exmarido. No importaba lo que hiciera, ella iba a estar allí con él. Y eso fue un miércoles. El viernes, bloqueé a todos sus amigos, a todos sus familiares. Los eliminé a todos de mis redes sociales. Pero en ningún momento me llamaron, me dijeron, «Mira, lo siento». Nada, nada, nada. Ni sus amigos, nadie. Ah, yo sueño. A veces hasta estaba hablando con Dios estos días, porque estaba hablando con una persona, y ella contó su historia de vida, y yo dije, «Dios, ¿cómo voy a volver a casarme? Es muy improbable que me vuelva a casar y tenga una familia ahora». Dios se giró hacia mí y me dijo, «Era más improbable antes que ahora. Puedes estar tranquila». Dije, «Entonces, de acuerdo, no». Porque antes solo tenía una oportunidad, y Dios dijo, «Esa oportunidad falló. Ahora tienes varias oportunidades». Dije, «Entonces, de acuerdo, Dios». Pero a veces me siento un poco desconfiada. Pero es una desconfianza en general. Creo que sí, que me volveré a casar. Creo que en determinados momentos sí me sentí amada. Pero no era el amor que yo quería. No era el amor que yo tenía en mi cabeza que merecía. Porque yo lo hacía todo para que viviéramos bien. Él hacía esto y creía que era lo máximo. Y yo tenía que contentarme con esto que él hacía. Así que era muy difícil. No sé si me sentía amada, porque en muchos momentos no me sentí vista. Por ejemplo, hubo otra cuestión en la que él siempre se juntaba con sus amigos para, como, burlarse de mí. Por ejemplo, de mi inglés, de cómo hablaba inglés, de cómo entendía inglés. Así que él siempre quiso afirmarse en una posición social por encima de la mía. Otra cuestión también es que siempre se posicionaba así con los gustos musicales. Su familia tiene un sesgo de música clásica, y él decía que mi gusto musical era de personas inferiores, de personas de clase baja. Así que él siempre me puso en esa posición de inferioridad. Así que no sé si me sentía amada, pero vista no me sentía. Creí que sí. Cuando descubrí todo, sentí en mi corazón que él murió. Así que no sé si lo amaba de verdad, si debería estar pensando en él hoy. Pero desde el 2 de octubre, cuando descubrí la infidelidad, él murió para mí. No lo echo de menos, no echo de menos su tacto, nada físico. Así que no sé si amé, porque creo que si hubiera amado, aunque me hubiera herido mucho, creo que recordaría algunas cosas. Creo que de cierta forma, yo también idealicé un marido y le puse esa carga a él, y siempre supe que él sería incapaz de alcanzarlo. Así que creo que ese también fue un gran error por mi parte. Han pasado 2 meses. Fue el 2 de octubre. Un poco más de 2 meses. Hay días y días. Creo que el luto es una marea. A veces estoy en un tsunami. Sufro mucho.
lloro mucho. Ayer, por ejemplo, fui a un evento donde vi a varias parejas casadas, varias personas con hijos. No sé si son felices, pero me dio una tristeza. No envidia, sino una tristeza. Una tristeza que me hizo llorar, llorar, llorar. Y algunos días lloro mucho, y otros días estoy en la marola del mar. Tranquila. Dios tiene un plan para mi vida, pero es algo muy inestable. Hay momentos del día en los que estoy muy bien y momentos en los que estoy muy mal. Le dije a Dios que ya no quería sufrir más por esto, porque de verdad, construir una vida al lado de un traidor no tiene nada de bueno. Pero el sueño de familia que se fue, el perder eso, es muy doloroso. Quería mucho tener una familia. Quería mucho celebrar una Navidad en mi casa. Todo eso me fue arrebatado. Así que creo que sufro mucho más por eso que por la persona que estaba a mi lado. Porque la persona que estaba a mi lado, Dios me mostró quién era. No era una persona que tuviera los mismos principios que yo. Pero el sueño que se fue, sufro mucho. Madre mía, tantos. No quiero que la gente sufra como yo sufrí, porque es muy triste pasar por esto. El consejo que quiero darles es, vedlo todo. No maquilléis las cosas. No penséis que es una cosa cuando es otra. Mirad las actitudes de forma fría y calculadora. No penséis que quiso decir tal cosa, o que pensó en hacer tal cosa. Él hizo lo que hizo, y dijo lo que dijo. Él es esa persona. Si estás dispuesta a afrontarlo, prepárate, porque va a ser difícil. Y tener un matrimonio malo es muy difícil. Y tener un matrimonio bueno también es difícil, ¿no? Relacionarse. Pero hoy, en mi próxima boda, por ejemplo, quiero ver lo que la persona es. No lo que yo creo, lo que yo idealicé, lo que podemos ser juntos. Quiero ver el hoy, aquí. ¿Cómo me trata? ¿Cómo es con su familia? ¿Quiénes son las personas a las que ayuda? Quiero saber el hoy. No lo que puede ser en el futuro. No idealizar. Creo que ese es un error de muchas mujeres. Idealizamos una familia porque crecemos jugando a las casitas y queremos jugar a las casitas de verdad. Pero tenemos que tener un hombre que también quiera. No jugar a las casitas, sino tener una familia. Así que construí un castillo de arena. Pasó un viento y se lo llevó todo. Hoy querría construir una casa con unos cimientos fuertes, con un hombre fuerte, con principios como los míos. Pero para eso tenemos que estar muy atentas, porque ellos dan señales. Yo sabía quién era mi exmarido. No sabía que era capaz de serme infiel sexualmente, ¿no? Afectivamente. Y lo fue. Así que otro consejo también. No subestimes la maldad de un hombre, porque es capaz de hacer cosas terribles contigo. ¿Te gustó la historia de Maya? Ayúdanos a liberar a más mujeres de relaciones abusivas compartiendo nuestro contenido con todo el mundo que quieras. Y si quieres contar tu historia en nuestro canal, solo tienes que rellenar el formulario que está en la descripción de este video. La próxima historia es la de Tatiana. Una historia, como mínimo, emocionante, que podría convertirse en una película de Netflix. Y para que te avisemos y no te pierdas ninguna historia, solo tienes que suscribirte al canal y activar la campanita.